momento le damos la bienvenida al licenciado Domingo Contreras, director general de Programas Especiales de la Presidencia, DGPEP, y amigo de este programa. Buenos días, Michelle. Buenos días, Dari. Tenía unos días que no nos visitaba, sí, licenciado. Tenía unos días que no nos poníamos al tanto de cómo vamos caminando y... Hay que ponerle una fecha fija. Sí. Para que no se pierda. Son demasiadas cosas. Bien, la Dirección de Programas Especiales, el licenciado, maneja diferentes, vamos a decir, aspectos, temas, proyectos, entre los que siempre necesariamente tenemos que hablar de alfabetización. Veo recientemente que se anuncia que menos de 59,000 personas quedan formalmente por terminar el proceso de alfabetización en República Dominicana. No, por ser registrado, por ser llevado a los núcleos de aprendizaje. Poco a poco este proceso se ha ido dando. Tenemos cerca de 80,000 personas que ahora mismo están cursando el proceso y eso va teniendo un impacto, digamos, en la reducción de la cantidad de personas que se requieren hoy en el país. Hoy serán menos porque se va acumulando un esfuerzo que se va sumando semana a semana, día a día. Nosotros ya tenemos un sistema que está en línea. Realmente cada persona que es registrada, que se encuentra, que es integrado a un núcleo de aprendizaje, va teniendo un impacto en esa dinámica. Yo digo que una de las cosas importantes que nosotros, digamos, aparte de que el país y que se ha estado haciendo un esfuerzo que ha unido todos los sectores en la dinámica de conseguir este indicador social y de crear un sistema, porque Quisqueya Aprende Contigo es un esfuerzo de académicos, de personas que por años han trabajado en el sector educativo, porque los programas de alfabetización y de educación de adultos no son solo pedagógicos, hay también una dimensión social. ¿Por qué? Porque la gente no deja de estudiar o no estudia o porque no quiere. Hay diversidad de problemas, pero fundamentalmente uno se da cuenta que hay problemas de tipo sociales. Por eso es que esta persona regularmente hay que irlo a buscar, hay que crear las condiciones. De eso quiero, antes de pasar a los otros temas, yo quería decirle, un día en una conversación privada entre nosotros, usted me dijo, bueno, pero es que hay un tema, hay gente ya será que convencerlo, porque aunque son analfabetos, tal vez por su edad, su condición, no han querido, conocen del plan, conocen de Quisqueya Aprende Contigo, pero tú no has conseguido que esa gente quieran entrar a eso, y es un trabajo más difícil. Así como usted me habló también de comenzar de cero ya con estas personas que se alfabetizaron en estos años, a tratar ahora de darle una mejor educación, no llevarlo a las escuelas en algunos casos por su edad, pero tratar de que perfeccionen lo que aprendieron. ¿Cómo vamos en este sentido? Miren la trascendencia de eso. Recientemente recibí en mi oficina una delegación del Consulado Dominicano en Puerto Rico. Miren qué cosa se da con los migrantes dominicanos en Puerto Rico. Como la educación en Estados Unidos y particularmente en Puerto Rico está muy basada en la intervención del padre con el alumno. Es decir, en la escuela cuando le ponen tarea al muchacho, el muchacho la tiene que ir a compartir en la casa y el padre tiene que acompañarle, y eso está, digamos, el sistema está diseñado de esa manera, de esa forma. Los niños de dominicanos, hijos de personas analfabetas, tienen un problema serio, que los profesores se dan cuenta en la escuela. Cuando llega la deficiencia. Comienza a llegar la deficiencia. Tú sabes que siempre hay niños que logran hacerlo, pero hay algo... Logran superarlo, pero hay elementos de cómo está estructurado. Hay parámetros que determinan que se dan cuenta que el padre no intervino, entonces el niño tiene que decir, no, es que mi papá o mi mamá, ellos no saben leer y escribir y no han podido ayudarme a hacer esta tarea. Y yo siempre he dicho, es que la educación es un ecosistema, donde la escuela es un componente de eso, la casa es otro, y todo como padres lo sabemos, el rol que juegan los padres.
A veces no necesariamente, a veces acompañando a los muchachos haciendo la tarea, supervisando la tarea, preguntándole. ¿Qué pasa cuando un padre no sabe leer y escribir? Que él se abstiene de eso. Claro. Y evita, porque el muchacho lo puede poner en un apuro. Sí, sí. Y entonces no le da el ejemplo que entiende que... No, y él por el miedo de que el niño, porque él no puede ayudarle. Sí, entonces se pone en una condición en que arriesga su autoridad, porque si el muchacho le pregunta algo... Hay un anuncio de una telefónica que plantea ese escenario de manera perfecta. Sí, y eso, ¿qué pasa? Que es una cosa que nosotros lo hemos confirmado una y otra vez a lo largo de este proceso que ha estado consolidando el país. Pero a veces no perdemos de vista que nosotros tenemos una población dominicana casi igual que la población de estudiantes de 3.200.000 dominicanos que están de sexto grado hacia abajo. Sí. Aunque ha ido subiendo el nivel educativo promedio de la República Dominicana, y una tendencia muy importante en el estudio reciente que acabamos de hacer es, antes nosotros teníamos una tasa de cuando el analfabetismo se mide a partir de los 15 años, y las personas que pasaban de 14 a 15 años, antes era una tasa de un 3.5%, que te podía representar 15, 17.000 personas pasando a ser analfabetos por año. Ahora eso ha bajado a una tasa de un 1, que representan a unos 3.000 personas. Es decir, y es una tasa que se ve claramente que viene hacia la baja. ¿Y qué es? ¿Una persona que llega a 15 años sin haber ido a la escuela nunca, o una persona que llega a 15 años y que no continúa estudiando? Hay varias situaciones que se dan, que nosotros estamos viendo. A veces un niño que entró a la escuela y que desertó de la escuela por diversos motivos, que duró 2 o 3 años, desertó, abandonó la escuela y terminó no aprendiendo debidamente la lectoescritura. Y niños que nunca han ido a la escuela por situaciones mismas de los padres. Pero eso claramente que esta etapa que vive el país es una etapa que el componente social que ha implicado el 4% ha venido también a darle un soporte a muchas de estas familias de más escasos recursos económicos. Y es por eso, porque aquí también ha habido un paso importante. Prepara todo el esfuerzo que se ha hecho de organizar la educación de jóvenes y adultos en horarios apropiados para la característica socioeconómica de una nueva generación en el país, ha permitido que muchos jóvenes nuestros puedan hacer su bachillerato. La integración, hay personas que por tema de tiempo y eso ha sido una y personas que tú te asombras. Yo me he encontrado en Prepara personas que tienen inclusive posiciones en instituciones. Yo fui profesor de Prepara. Bueno, pues y tuve incluso dentro de los alumnos que tuve personas que tenían posiciones importantes en empresas grandes del país. Cervecería Nacional Dominicana, en Codetel, personas que ya habían logrado cierto nivel en áreas técnicas, pero que necesitaban la conclusión de ese ciclo. Exactamente, habían dejado la escuela en algún momento. Sí. Y es por eso que estamos planteando que este proceso, porque Quisqueya Aprende Contigo ha creado una metodología pedagógico-social, que es una metodología de la República Dominicana, que prueba para la alfabetización, pero la podemos usar. Nosotros la hemos adoptado para la educación, para el reciclaje, pero puede ser también para el embarazo en adolescentes. Es decir, es una metodología de movilización social con un componente educativo en derecho y en asunción de valores y en asunción del entorno que permitiría construir cualquier proceso que el país se proponga. Pudiéramos decir, Domingo, que luego de concluido el proceso de alfabetización, el gran proyecto en términos de formación, de educación social sería Dominicana Limpia, en términos de educar a la ciudadanía, ya como un plan macro. Mira, yo creo que, digamos, de este componente educativo es crear un instituto que incorpore, que ya se adoptaron las resoluciones en el Consejo de Educación correspondiente. Nosotros apostamos a un Instituto Nacional para la Formación de Personas Jóvenes y Adultas, que genera la continuidad educativa, la formación técnica profesional y una metodología de una básica flexible que permite tomar en cuenta la característica. Ahora,
digamos, este país tiene dos grandes retos educativos, que son el manejo de los residuos y el tema del transporte y la movilidad. Y el tránsito. Esos son dos temas esenciales para estructurar la vida de nuestra sociedad. Entonces yo pienso que esta metodología de movilización social se adapta perfectamente para emplearla en estos segmentos poblacionales. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a poner en el sistema de transporte muchísimas personas que son de sexto curso hacia abajo. Entonces, tú tienes una ley con mucha complejidad que tú requieres una metodología de educación que haga que esto sea mucho más fácil para poder adoptar todos los códigos, los comportamientos, lo que representa estas adopciones de nueva forma de comportamiento ciudadano. Domingo, siguiendo con el tema de Dominicana Limpia, hemos visto en los últimos meses que han estado haciendo actividades puntuales en ese interés de formar gente en el área de reciclaje y tener una cultura de recolección de desechos sólidos. ¿Qué nosotros podemos esperar? Hemos hablado mucho de eso. Tenemos algunas imágenes de eso. Siempre tenemos que hablar de Dominicana Limpia, porque es un tema que, como tú lo dices, son retos fundamentales del país. El reto de nosotros tener una cultura de recolección de desechos, una cultura de organización de transporte, una cultura de organización de tránsito, obligatoriamente tenemos que tratar el tema. ¿A qué aspiramos en lo próximo, a concluir el próximo año? ¿Qué nosotros debemos tener como resultado en Dominicana Limpia? ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos en Tamboril. Es de Tamboril. Tamboril es uno de los referentes de los casos. La idea es que en ese entorno de Santiago, que está Tamboril, que está Alto del Yaque, que está Navarrete, que está Rafael, y ya el propio ayuntamiento, a través de ese destino final que ha venido mejorándose progresivamente y que Dominicana Limpia va a reforzar con un aporte para que Rafael sea un centro de servicio con la calidad que se requiere, porque ya ellos habían dado un paso para poner un equipamiento, que es la aspiración nuestra. Yo creo que Rafael, en gran medida, es una de las miradas que tenemos. Tiene un centro donde valoriza 600 toneladas, que puede manejar adecuadamente los residuos en ese entorno, minimizar el impacto que se tiene. Para ponerle un ejemplo, Tamboril es un ejemplo de lo que no debe ser. En el alto de la cordillera septentrional, ahí hay un proyecto, bueno, cerca de Camp David, pero cada vez que Tamboril se enciende, el humo afecta todo eso. No, afecta el Cibao, le llega hasta Santiago, por la altura que está y la forma en que los vientos se desplazan. Pero nosotros vamos a cerrar Tamboril. Tamboril se va a convertir en una estación de transferencia, que con 2 volquetas, que den 3 viajes cada uno, se resuelve el manejo de los residuos de Tamboril. Sin embargo... ¿Y lo van a llevar al de Santiago? La idea es llevarlo a Santiago. Que es de lo que mejorcito yo veo que tiene... No, el mejor, en este momento es lo mejor que tenemos en el país y lo vamos a... Y estamos trabajando... Y no hay reciclaje todavía, lo que hay es como clasificación. No, hay reciclaje. Hay reciclaje y hay clasificación, porque ellos tienen un equipamiento que va cada vez. Ellos están ahora mismo moliendo hasta las gomas, los neumáticos, para generar combustible, que comenzó un experimento con la cementera. Es decir, el hecho mismo de que ese establecimiento esté ahí en Santiago ha comenzado a dar paso para ir mejorando. Están haciendo abonera, tienen 3 procesos de valorización muy importantes en el caso de Rafael de Santiago, que es el ejemplo que tenemos ahora mismo en el país. Ahora, Tamboril lo vamos a convertir en un parque, en un campo de fútbol, porque tiene una parte llana, es una propiedad del ayuntamiento, es una zona que ahora mismo está teniendo un impacto que ha impedido un desarrollo turístico en esa zona, pero ya llegó el momento. Estamos trabajando conjuntamente con el ayuntamiento, con Ayolino Hermosén y con todo el equipo, los comunitarios y los empresarios de esta zona, para realizar esta transformación. Pero lo de Tamboril es lo mismo que debemos hacer en otra zona del país. Estamos en Verón, que la idea es también intervenir la provincia de la Altagracia. Estamos en Verón, pero vamos al municipio de Higüey y la idea es generar una infraestructura en esa zona que genere... Villa Altagracia se estaba quitando... Sí, Villa Altagracia estamos muy avanzados también. La idea es que ahí se genere una estación de transferencia que permita
es mucho más económico. ¿Papá Duquesa? Es correcto. Es más económico traerlo en una volqueta Duquesa que tener... Mira Verón ahí. Este Verón, señores. Ese es el lugar del destino final de nuestro principal polo turístico del país. Ahora, ¿dónde está el tema? Estas intervenciones que estamos haciendo requieren un paso más allá también, Michelle. ¿Cuál es? La sostenibilidad económica de eso. Hay un costo de mantenimiento, la permanencia, porque hay una inversión ahora para atacar este pasivo ambiental, tapar este pasivo, desarrollar nueva infraestructura, pero la basura es un día a día y tiene un costo. Cada tonelada de basura para manejarla con estos equipos, con el personal, es una locura. Eso tiene un costo. ¿Y hay apoyo de las alcaldías, de los ayuntamientos del país? ¿Están interesados en continuar con esto? ¿Nada más quieren que ustedes les resuelvan el problema y entonces ya dejan que se acumule otra vez? No, los ayuntamientos tienen el mayor de los intereses, pero no tienen la capacidad económica, por eso se ha generado esta intervención y es por eso que hemos estado proponiendo el proyecto de ley que crea un fondo con un pago que se dé de un gravamen con los materiales que generen residuos para que ese fondo pague la operación de este tipo de actividades. Todo al fondo porque claro, si es lo que genera eso mismo. Pero claro, porque la idea fundamentalmente es que el país tenga un sistema que le permita tener una solución de estos temas, inclusive que permita hacer lo que ya están haciendo otros países, porque nosotros podemos concentrarnos a trabajar en el PEC, en el neumático del PEC, la botellita que usamos de agua, de eso, que un costo hoy nosotros la mayoría de esa resina es importada, pero ya el país, por la cantidad que genera, puede generar una industria local, la Asociación de Industria tiene ahora mismo un respaldo del BID para el tema de economía circular, pero lo importante es que esto se puede separar. Porque, ¿qué pasa con el PET? Tú tienes una cantidad importante que se produce en centros deportivos, en escuelas, es un material que por su característica de uso se puede recopilar y ya México va por el 62%, comenzó subsidiando para crear la cadena de recuperación con los buzos, pero hoy ya la industria, por los beneficios que representa irlo valorizando, puede pagarle perfectamente a los agentes de la cadena y obviamente quitarse el impacto de lo que implican todos estos plásticos tirados en cañada, que es uno de los de mayor impacto que se tiene. Uno de los aspectos fundamentales de Dominicana Limpia era la educación. Independientemente de las alcaldías, los ayuntamientos, los desechos sólidos, o sea, la educación. Comenzar una campaña con las escuelas, con los colegios, de el uso correcto, el manejo correcto de los desechos sólidos, clasificación, reciclaje y todo esto. Se integraron estos equipos a esto, se le ha dado continuidad en las ciudades que se está hablando de Dominicana Limpia, o se está haciendo un plan nacional. Mira, se está trabajando en dos niveles. Se está trabajando con un plan nacional. En este momento, Dominicana Limpia, en el equipo del propio Ministerio de Educación, se está trabajando para que toda la estructura del sistema educativo lo asuma como tal en su currícula. Es decir, dentro de ciencias naturales, todo lo que es este concepto del manejo integral de los residuos sólidos, el reciclaje, la necesidad de separación, con los libros de texto, que también es una experiencia que se ha desarrollado del equipo Quisqueya Aprende Contigo, con el equipo del Ministerio de Educación, estamos en el proceso de formación de ese personal. Pero al mismo tiempo, los ayuntamientos, que hay 100 territorios que comienzan a trabajar, van desarrollando una labor con los estudiantes desde su propio territorio, el tema de separación de los residuos, que esta es la primera etapa, entendimiento de la composición, todo el tema del impacto, el tema de cómo pueden evitarlo, la jornada de sensibilización en cañadas, ríos, destinos finales, todo ese proceso de ir creando una conciencia. Yo pienso, quizá hay también un buen momento, porque tú tienes desde Naciones Unidas hasta las grandes figuras del arte y del deporte. Se quieren involucrar en están involucrados en el tema sobre todo el combate al plástico, todo el hecho mismo de que la gente haya despertado y darse cuenta que mañana podemos tener más plástico que peces, que la partícula, que el plástico batido, vuelto micropartícula, puede terminar en la cadena alimenticia, que ya está confirmado
que comienzan a aparecer. Todavía no se saben todos los impactos que pueda tener en materia de salud, pero ya se ve claro una serie de impactos negativos. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el plástico que está teniendo este enorme impacto vino a resolver un problema, porque el plástico evitó que millones de toneladas de árboles se fueran cortadas en forma de papel o en forma de envases que el plástico ha venido a sustituir, pero nuestro mal uso en la disposición o reuso del plástico está generando un problema serio a los ecosistemas. Entonces, fíjense que hay una lucha, por un lado, por la prohibición en algunos casos, pero en otros casos se da cuenta es complejo. Que no lo resuelve, porque es que el plástico resolvió un tema en la cadena de distribución de alimentos global. Tú dices, por ejemplo, lo mismo que hablamos del FON, como un envase para expendio de alimentos, pero que el FON está en toda la cadena de distribución de elementos electrodomésticos, electrónicos, es decir, son elementos que están muy presentes. ¿Cuáles son los países que mejores resultados tienen? Lo que lo convirtieron en parte de una cadena productiva. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es nuestro problema? Que al nosotros tener una cultura de usar y tirar y no valorizarlo, se nos hace difícil llevarlo en esa dirección. Por eso, fíjense, los países tienen que crear su cadena, su estructura sanitaria. Nosotros no tenemos una estructura sanitaria en este momento. No tenemos una estructura sanitaria y no está costeada la sostenibilidad financiera de esa estructura sanitaria, porque tú no puedes tener una economía con el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en estos años, sin crear la cadena sanitaria. ¿A dónde van todos los residuos de ese volumen de productos que se transporta en las calles dominicanas? Va a Duquesa, te va a Verón, te va a Santiago, te va a Moca, La Vega, San Francisco, te va a los principales centros de producción económica del país. Pero que la gente no lo entiende, en la medida que hemos ido creciendo económicamente, la composición de los residuos fue variando. Eran 80% orgánicos, hoy es casi 50-50, porque tú también tienes un consumo de casi 8 millones de turistas que consumen como países desarrollados. Sí. Pero tú tienes también una serie de elementos que ya vienen, porque nosotros, ¿cuántos celulares consumimos en la República Dominicana? ¿Cuántas pilas? La batería, ¿cuántas computadoras? ¿Cuánta batería? ¿Cuántas bombillas de bajo consumo? ¿Dónde van todos esos efectos que tienen cadmio, mercurio, litio, que son cancerígenos? Todos terminan en el vertedero y esos vertederos tienen 10 o 12 mil personas que viven de esa cadena. ¿Y eso lo sacan y alguien le hace algo con eso? No, mucho se queda enterrado. Algunos le sacan algunos pedacitos de hierro, algunos... Porque muchos países que han hecho, se ha creado una zona franca donde la propia industria, la propia empresa ayudan así como tienen una cadena de distribución para la venta, hacen una cadena de recolección, le genera un incentivo al consumidor por el recambio de ese dispositivo, de esa pila, y eso va a un sistema. Porque eso se puede reciclar. Claro, porque eso tiene hasta oro, ahí hay plata y hay muchísimo, esos materiales tienen un costo altísimo. Entonces todo eso es reciclable. Entonces, pero eso requiere la creación de una industria, todo por eso, pero es fundamental, y yo lo reitero, es necesario crear esta cadena sanitaria, esta estructura que el país maneja adecuadamente realmente sus residuos y que con la industria y con otros sectores se puedan iniciar estos procesos de valorización. ¿Cómo la dirección que usted mantendrá para el año 2019 en su presupuesto, este programa que vemos que es el Dominicana, los puntos de salud, que vemos en diferentes puntos donde ustedes tienen médicos, programas de ejercicio, y la gente se ha sumado y esto se ha convertido en casi una necesidad? Yo no sé cómo lo podrían eliminar. Mire, cuando uno mira realmente cualquiera de las proyecciones que hacemos hoy, del mundo que nos toca vivir, con la gente prolongándose las edades, la tasa esa... Nosotros pasamos a tener ya 78 en hombres, casi 84 en mujeres, y eso va a seguir expandiéndose esas edades. Y eso va
En todo el mundo esto implica nuevos retos para los sistemas de salud. En el caso concreto de la República Dominicana, para la familia de más escasos recursos económicos y en sentido general, la diabetes y la hipertensión son dos de nuestros serios problemas. El sobrepeso por varios factores de alimentos y el tema del sedentarismo nos han obligado a encontrar fórmulas porque también tenemos muchos problemas en las ciudades no tienen la acera apropiada, no tienen la iluminación, no tienen a veces la seguridad. La gente quiere caminar, pero no tiene la condición. No tiene siempre las condiciones en su entorno y en el intercambio de la forma en que se desplace para los lugares. Pero han aparecido alternativas, los gimnasios, pero los gimnasios son para un segmento social. Aparecen las canchas, los espacios. Pero hay gente que ha dejado de ir a los gimnasios por ir a los puntos de salud. Ya eso tiene 20,000 usuarios, porque ¿qué es la ventaja que tiene? Es que es un sistema basado en la música. Y es muy fácil para nosotros, los caribeños, especialmente para los dominicanos. El zumbatón. Un zumba y aeróbico. Sí, es algo que conecta fácil a la gente, sobre todo las mujeres. Se sienten muy conectadas, se les facilita para llevar a cabo un espacio pequeño, 100 personas, y tú puedes tenerlo mañana y tarde, de modo que con un buen instructor y una bocina y música, tú puedes poner a millones de personas. Ya otras sociedades como Colombia, otros lugares, han ido logrando, y debe ser así. Mire, la tendencia global es a producir medicina preventiva, y la medicina preventiva es alimentarse y ejercitarse. Entonces, realmente, este es un programa que nosotros queremos, se asumen los territorios, es igual, por ejemplo, que el tema de la cultura con los jóvenes. Aquí hay una cultura urbana, sí, y los jóvenes pueden armar grupos urbanos para ser parte ya de una economía global de la música, que ya lo demostró el grupo Núcleo Extremo de Republic, claro, con su participación. Entonces, es un talento que nosotros tenemos, pero también socialmente permite que los muchachos puedan generar un liderazgo. No, que son líderes sociales, son líderes en su comunidad. Y tú lo puedes canalizar positivamente, claro, para ir generando otros valores. Eso nosotros siempre lo decíamos. Dentro de la identidad, porque probablemente en otra etapa de la vida del país, los muchachos se organizaban a partir de otros intereses. Sí. Sus intereses hoy están dirigidos en la música. En la música, en el arte. La música y el canto, y ustedes se dan cuenta que hoy los grandes líderes de los muchachos están en el deporte y especialmente en la música. Todos esos muchachos, desde Mozart La Par, El Mayor, todo ese grupo son unos íconos, son líderes para los jóvenes dominicanos. Ellos quieren ser como esos muchachos. Entonces hay una oportunidad de masificar y impactar con este tipo de programas. ¿Se nos quedó la política? No se nos quedó la política. No. ¿Qué vamos a hacer con estas primarias ahora? ¿Cómo usted ve el asunto en su partido? Bueno, lo que se aspiraba, fíjese que finalmente terminamos unificándonos. Yo creo que esto va a permitirle al PLD. El PLD ha estado por años intentando revisar su padrón, reorganizarnos por meses electorales, porque nosotros teníamos una organización. Pero ahora que usted menciona el padrón, escúcheme, ¿el padrón que tiene el PLD es real? ¿El padrón con el que pretende ir a las elecciones? No, porque ya... ¿A la primaria interna? No, porque la primaria interna se va con el padrón de la Junta. No, ellos van Nosotros vamos con el padrón abierto. Sí, el padrón actual nuestro tenía muchas situaciones por la manera en que nos organizamos. Pero realmente el PLD tiene acumulado una experiencia de manejo electoral. Ahora, ¿qué nos permite esto? Saber, digamos, las personas que realmente tienen tienen una inclinación y participación y simpatía real de participar en el PLD. Porque las elecciones, digamos, de elecciones internas, son elecciones que no tienen una alta participación como las elecciones nacionales. Ahora, lo que nos va a permitir saber en cada mesa electoral cuáles personas de esas tienen una inclinación por el Partido de la Liberación Dominicana, y te permite una organización electoral, pero además permite que las personas escojan dentro del partido los candidatos que son de su preferencia. Cuando un candidato es escogido en una elección abierta y va a un proceso a participar, ya tiene un recorrido, un camino. Ya tiene un camino porque es que tú tienes que hacer una propuesta. Claro. Tienes que enfocarte en ser capaz de construir una propuesta y construir un equipo que conecte con la mayoría del sentimiento de la gente. No solamente con tus pares, sino también ya a nivel de... Entonces yo pienso que esto va a ser favorable para el Partido de la Liberación Dominicana. Lo
lo será en el presente y lo será en el futuro también para el fortalecimiento de los partidos políticos, porque es que también tú no puedes tener unos partidos que te impongan a los candidatos, porque hay un acuerdo sin permitir el libre ejercicio de la democracia. Sabemos que se tuvo, digamos, alguna de la gente que tenía algunas observaciones sobre el tema, no se da cuenta que aquí cada vez que hay unas elecciones internas termina una división de los partidos políticos, porque esa intermediación interna termina no siendo creíble para los que participan. ¿No será que el PLD ya es tan grande y con esos dos grupos que tienen tanta gente tan fuerte, que va a provocar una división necesariamente? Porque aquí yo veo, por ejemplo, los precandidatos a la presidencia del PLD, con excepción de uno, todos quieren capitalizar o lo de él o lo del presidente. No, porque si el presidente no va, esa gente viene conmigo. Vamos a ver eso mismo, por ejemplo, en las alcaldías. El alcalde del presidente, el alcalde de aquí, que va de Santiago, el que va... ¿A qué tendencia pertenece? Vamos a ver eso en todas las posiciones. Mira, eso tiene una realidad y se marca, pero cuando los procesos se inician, las encuestas hablan, es decir, más allá, digamos, de que uno simpatice por uno u otro, después ya que los candidatos en un proceso tan abierto ya no es solo el partido el que está decidiendo, cualquier ciudadano. Tiene que ser uno que gane. Claro, cualquier ciudadano tiene derecho a ir a votar y perfectamente se puede proponer a cualquier candidato, pero los candidatos tienen que conectar con la mayoría. Y lo hemos demostrado a lo largo del tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso es la política. Hay un proceso de lucha en una etapa, pero después que los candidatos se establecen, esos candidatos terminan generándose los acuerdos internos para ser el candidato de la mayoría y tratar de conectar con la mayoría, porque ningún candidato gana con los votos de su partido solamente. Tiene que lograr tener un impacto mayor y tiene que hacer pacto con grupos sociales que tienen incidencia. Entonces, si ese trabajo se hace previamente para alcanzar la candidatura, ya tú tienes un candidato que está posicionado de cara a ganarte un proceso más allá. Y el PLD lo ha entendido, es decir, el PLD ya es una expresión, hoy la expresión mayoritaria de la sociedad dominicana. No es fácil. Un reto. Es un reto importante poderlo hacer en este nuevo modelo, en este nuevo sistema, pero ese es el camino que tenemos que recorrer. Cada etapa de la vida política e institucional, ahorita tú lo estabas hablando aquí, si estamos hablando de que los partidos se han ido perdiendo credibilidad, que se requiere renovar esa credibilidad, pero esa credibilidad proviene de lo que la gente piense. Y la gente tiene la oportunidad de exponer su voto para decir a quién quiere dentro de la organización política. Y eso es la clave para seguirse fortaleciendo democráticamente. Bueno, licenciado, en la próxima entrevista con usted vamos a saber, ya usted tendrá un panorama claro hacia dónde va en el 2020, qué vamos a hacer, o todavía usted se quiere mantener reflexionando. No, ya pasamos de la reflexión a la acción. Ya. Sí, cuando el partido aperture el proceso de candidatura, vamos a inscribir nuestra precandidatura para competir por la alcaldía del Distrito Nacional. Ay, bueno. Otro vamos por la alcaldía del Distrito Nacional. La alcaldía tiene un proceso generacional, la candidatura en esta etapa. Eso es importante. Así que los perfiles van a ser perfiles más jóvenes. No, pero hay muchos candidatos. Pero no hay candidato viejo. No hay candidato viejo, los viejos van para afuera. No es que van para afuera, es que hay etapas diferentes. No, que ya ese ciclo ya. Hay un nuevo ciclo de la política y se está reflejando en el distrito. Por ejemplo, candidaturas como la suya, la de Hugo, la del propio alcalde Cibá. ¿Qué alcalde? El alcalde actual, Cibá. Pero el alcalde no va a ser vice. No, yo no sé. Yo te estoy diciendo Cibá. Pero se nota un ambiente de que hay una generación, de que hay un cambio de generación en lo que es la administración de la ciudad. Pues la ciudad nunca ha estado administrada por un joven. Es cierto. Comienza a surgir ya un cambio de ciclo. Ya comienza a surgir. Ten cuidado que aquí hay candidatos que son viejísimos. No, pero también tenemos la oportunidad. Domingo se inscribe dentro de ese marco, de ese cambio de ciclo. Vamos a ver más renovación. Sí. Hay un tema de renovación, pero también, y después yo quiero que lo miremos por el tema de la implicación, que implica también tener la experiencia, de aprovechar el hecho mismo de que
En el caso de Domingo, siendo una persona que tengo 52 años, sí, he tenido la oportunidad de estos años. De hace mucho tiempo, desde muy jovencito, entonces se percibe que tiene más edad, pero no es que tiene más edad, pudiera tener más conocimiento, producto de que comenzaste más temprano. Es decir, tú pudieras tener una experiencia que no tienes lo que estés aspirando. Y quiero, porque esta semana tuvimos la oportunidad de ver aquí un evento que organizó INTE, cómo ya la planificación urbana se da en línea. Genial, genial. No, ya esto con la megadata que tenemos, es la capacidad de poner en escena cuál es el impacto que va teniendo el ordenamiento y la construcción y los procesos de ordenamiento en el marco de una ciudad, y cómo Santo Domingo tiene que venir a utilizar esas herramientas. Una ciudad que tiene grandes desafíos, el tema del drenaje, el tema de las inundaciones, el tema del tránsito, cómo aprovechar esas herramientas más inteligentes para mejorar el tránsito, el manejo del drenaje de esta ciudad con las herramientas que hay, el arbolado, el tema del clima de la ciudad, que es un tema, que son los temas, porque ahora está hablando de ciudades resilientes, de ciudades sostenibles, pero esas herramientas, ya ciudades como Nueva York, como las grandes ciudades del mundo, ya te están creando estos equipos de trabajo conjuntamente con las universidades para poder generar gobernanza y planificación. Ya no es tan lineal de que un grupo de técnicos y estos son sistemas que los podemos colocar ya en una plataforma en vivo para que miremos estos procesos. Es un reto. Pero por supuesto, es una escuela. El tema de eso. ¿Cómo se va a manejar lo de los vicealcaldes ahora con las primarias, este sistema, el vicealcalde? No, porque siempre los vicealcaldes... ¿La elige el alcalde? Sí, le elige el partido, porque depende... no, es una combinación. Es un vacío que tiene la ley. La ley tiene sí, incluso tiene ese vacío con la candidatura vicepresidencial de la República. Es verdad. Sí, hay un problema. Estamos discutiendo eso. Mire, ahora que usted dice que es para todos los cargos electivos, el vicepresidente pero no está... la figura en la práctica se ha quedado pensado bajo el sistema anterior de la escogencia por un acuerdo o una designación. La Constitución no le otorga a ningún ciudadano la prerrogativa de elegir a otro. Mire. Esa es una discusión sumamente importante que usted ha puesto sobre la mesa. Se nos acabó el tiempo hace rato, pero yo conozco el dueño del canal. Finalmente, repítame eso, desde que el Partido de la Liberación Dominicana abra Vamos a inscribir nuestra precandidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Vamos por la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, diría otro amigo, como tenía que ser. Sí. Bien. Licenciado, muchísimas gracias. Problema, porque yo tengo varios candidatos. En el distrito tengo problemas. Bueno, usted tiene que ponerse ahí. Tengo varios candidatos, tengo problemas. Eso va a ser fácil, Dari. Licenciado, muchísimas gracias. Nos acompañó en el día de hoy el licenciado Domingo Contreras, director general de programas especiales de la presidencia y precandidato a alcalde del Distrito Nacional. La primicia aquí. ¿Verdad? Claro, como tiene que ser. Señores, hasta mañana. Gracias por su audiencia. Dari, nos vemos mañana.